Muy buenas noches, bendiciones, bienvenidos a otro programa de Tiempo Oportuno. Qué bueno que estás conectado aquí a esta página. Por favor, te pedimos tomes este tiempo y compartas este programa para que otros también sean bendecidos. Somos un ministerio de Casa de Restauración Eliasib. Estamos ubicados en Guayama, Puerto Rico, tierra deseable. Somos la iglesia, como le dije, Casa de Restauración Eliasib, y nuestra pastora principal es la pastora Carmín Pillot. Le envía saludos igualmente de cada una de nosotras. Esta que le habla es Celinés. Estoy acompañada de Pastora Yali, Pastora Yajaira. Y así, ¿verdad? Le damos la bienvenida a su programa. Somos una plataforma de oración, por lo cual, ¿verdad? Si tienes alguna petición y quieres que te acompañemos en esa oración, puedes escribir en los comentarios. La pastora Yalitzi le va a estar dando los teléfonos, así que le damos la bienvenida. Hagan comentarios, ¿verdad? Y compartan, por favor. Ok, antes de dar los números de teléfono, quiero darte los días de culto y los horarios de culto, por si no tienes una iglesia donde congregarte, aquí están las puertas abiertas para recibirte. Tenemos culto los martes a las 7:30 de la noche, de oración y de sanidad. Tenemos culto los viernes a las 12, de 12:15 a 12:45. Un culto cara a cara con Jesús. Es algo corto, algo íntimo, que si estás por ahí a la hora de tu almuerzo y quieres recibir palabra, las puertas de esta iglesia van a estar abiertas. Amén. Tenemos cultos viernes también, que son los jóvenes, nueva generación del Espíritu Santo, a las 7:30 de la noche, un culto de fuego. Ahí están nuestros jóvenes dando palabras, haciendo dinámica, y es un momento, ¿verdad?, poderoso en el Señor. Y tenemos nuestro culto el domingo a las 10 de la mañana, culto de adoración y de alabanza. Te queremos presentar los programas. Tenemos el programa Tiempo Oportuno, que es los lunes a las 7:30. Tenemos el programa de los caballeros Efata, todos los jueves a las 7 de la noche. Y tenemos el programa de Nueva Generación del Espíritu Santo, Rodeados de su Gloria, a las 7 de la noche, los sábados. También quiero dar, ¿verdad?, los números de teléfono, sí, que habían dicho que esto era una plataforma de oración. Amén. Puedes escribirle en nuestro comentario, pero te quiero dar los números de teléfono. Tenemos el 939-732-7669, el 787-929-6058 y el 787-908-6439. Ahí pueden llamar en cualquier momento y va a haber un intercesor que va a orar por ustedes. Le damos las buenas noches a todas las personas que están conectadas, a Sonia, Cruzita, a Raiza, Lilibet, a Williani. Buenas noches a todos y gracias por conectarse lunes tras lunes y compartir este programa para que más personas sean bendecidas. Y antes de comenzar, vamos a orar para ponerle, ¿verdad?, este programa en las manos al Señor. Padre bueno y Padre santo, mi Dios amado, ponemos este programa en tus manos, mi Dios de la gloria. Te pedimos, Dios amado, que nos utilices como tu instrumento. Padre, que cada persona que esté al alcance de nuestra voz, Señor amado, sea edificada, Señor de la gloria. Que esta palabra penetre, Señor de la gloria, y que caiga en un terreno fértil, mi Dios amado. Te damos las gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer, mi Dios de la gloria, por medio de nosotras y por medio de cada hermano que está conectado y lo que vas a hacer en nuestras vidas y en los de los que están conectados. Te pedimos, Dios amado, que nos utilices en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Señor. Y antes de comenzar, vamos a leer ¿verdad?, el versículo bíblico. El tema es hay una palabra y vamos a leer el versículo bíblico que vamos a usar como base. Está en Juan 1 y es del 1 al 4. Y la palabra del Señor dice así: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Subraya ahí, sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Y subraya eso ahí también. Qué poderoso, ¿verdad?, este versículo, y qué poderoso es el tema. Hay una palabra. Y fíjate que este tema nació en medio de una prédica de la pastora Carmín Pillot, donde nos puso pues una adoración que es de Chanel Novas y Raiza, que se titula precisamente Hay una palabra. Y en medio de esa adoración, pues yo era ministrada pues por tantas cosas que estamos viviendo en mi carácter personal y en el de cada persona, ¿verdad?, que vive día a día. Y nos preocupamos por las cosas que estamos viviendo. Ciertamente, en medio de esa adoración, ¿verdad?, Dios ministraba a mi vida que en muchas ocasiones nosotros no descansamos en Él.
sabiendo, aun cuando sabemos, ¿verdad? Y hablo de los que ya estamos, ¿verdad? En los caminos del Señor, aun sabiendo que hay una palabra escrita. Y no descansamos ahí. Hay veces que hasta que queremos soltar los guantes y queremos venir y decir, es que ya llevo tanto tiempo orando y no veo el cumplimiento de la palabra que quiero soltar, ya no quiero seguir orando. Y fíjate que el tiempo de Dios no es igual al de nosotros. Comentábamos de Abraham. Abraham recibió una palabra a los 99 años. Había una realidad, era un anciano. Y quizás él dijo, mira, vas a ser padre de multitud y de descendientes. Y tú, ¿cómo? ¿En serio? Pues mira, sí, en serio. Porque es que la realidad de nosotros no es necesariamente lo que el Señor tiene que dejarse llevar, porque el Señor lo hace como quiere y Él es el Dios de lo imposible. Y tu realidad no define lo que Dios va a hacer en tu vida. Entonces, en medio de lo que él creía que quizás no iba a poder ser, aun cuando, ¿verdad?, vio el cumplimiento luego, pero a lo mejor él no lo pensó, dice que él se rió, y más adelante Sara también se rió. Entonces, quizás ellos estaban viendo su realidad, pero no estaban viendo lo que Dios podía hacer. Y eso pasa muchas veces con nosotros. Quizás estamos en un momento donde estamos pasando por un mal momento y nosotros vemos nuestra realidad, porque la fe no niega la realidad, pero la cambia. La fe cambia nuestra realidad. Entonces estamos viendo la realidad y decimos, es que no hay posibilidad. Sí, claro, para nosotros no la hay, pero para Dios sí. Así es, mira, quizás muchas veces, a veces pensamos, es que yo no tengo una palabra. No ha venido un profeta, no ha venido un pastor, un evangelista y me ha dado una palabra. Pero si nos vamos aquí a las escrituras, ahí encontramos sin número de promesas. Este es el libro de promesas. Yo le digo siempre que esta es la carta de amor más grande escrita. Aquí están todas las promesas que el Señor te puede dar a vida y por haber. Para cualquier situación que uno tenga, Él tiene una palabra. Si estás pasando por un problema de matrimonio, Él te da una palabra, una salida. Si tienes problemas de salud, Él te da otra palabra. Que si no tienes una palabra que una persona te haya dado, busca aquí una palabra. Abre la Biblia. Esto que estamos leyendo de Juan 1, de 1 al 4, cuando dice la parte a lo último, que dice, la palabra que es la vida es también nuestra luz. Ahí habla de que la palabra te ilumina y la palabra te trae la revelación. Busca una promesa para cada problema y ahí va a venir una palabra con iluminación a tu vida. Caminar en esa promesa es importante y como dijo Pastora Yajaira, no desesperarnos. A veces queremos, ¿verdad? Como Burger King y Wendy, fast food, rapidito. Como el microondas. Me dieron la palabra hoy o yo leí la palabra hoy y ya yo quiero que eso se cumpla rápido en mi vida. A veces tenemos que pasar proceso y tenemos que esperar un tiempo. Sí. Pero el tiempo de Dios es tan perfecto que cuando menos lo esperamos, y a veces, ¿verdad? Estábamos hablando ahorita, que vamos a leer ahorita un versículo de Hebreo que dice, y aunque no lo vea, el Señor lo va a cumplir. Exacto. Y me gusta este versículo que dice en Números. Yo lo tengo anotado por aquí, que es Números 23, 19, 22, que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Él va a ejecutar la palabra, porque la palabra se suelta, palabra gravita, y va a ser el efecto para lo que es enviada. Lo que nosotros tenemos que tener es paciencia y perseverar, persistencia, como decía nuestra pastora ayer. Eso es así. Que tuviéramos persistencia, que perseveremos en la palabra, que en fe sigamos creyendo en esa palabra y esa palabra se va a cumplir en el momento de Dios. Hoy, ¿verdad? Te queremos decir que sin importar lo que tú puedas estar pasando, lo difícil que puedas ver la situación, hay una palabra. Y escucho a mis hermanas hablando y me viene a la mente de cuando nosotros estamos montando una mesa o algo en la casa, y se nos hace difícil, pero hay un manual de instrucciones. Amén. Y de momento, cuando buscamos el manual de instrucciones, decimos, ay, pero es que empecé por donde no era, empecé mal, empecé a lo mejor por donde era el final, y monté la pata cuando no iba esa pata, no era la manera en que iba a ser. Y a veces nosotros, ¿verdad?, nos complicamos las cosas por la falta de esa palabra correcta, porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando tenemos el manual de instrucciones, que es la palabra de Dios, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tenemos ahí ya todo lo que va a acontecer. Porque fíjate, hay promesas.
Y hay promesas que ya muchas se han cumplido, porque tenemos, ¿verdad?, que en Isaías prometió que vendría un Mesías, que vendría un Salvador, se cumplió en Cristo Jesús, pero hoy tenemos la promesa de que Él dijo que todo aquel el que creyera en Él será salvo y que un día Él vendría por nosotros. Hay una palabra. Y sin importar lo difícil de la situación que puedas estar viviendo, lo que tenemos que reconocer que el Señor nos dejó una promesa. Sí, si nosotros estuviésemos pasando por un momento de escasez, el Señor nos dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces nosotros lo que tenemos es que cada mañana, y esto, ¿verdad?, es un consejo, para en tiempos donde estamos tan abrumados, hay tanta ansiedad y tenemos tantas situaciones que nos quieren agobiar nuestra alma. Hay una palabra para levantarnos y hay una que todos los días la pronuncio antes de levantarme en mi tiempo de oración. No tendré temor de malas noticias porque tú estás conmigo. Y cuando tú comienzas a declarar la palabra, todo temor tiene que huir. Y lo bonito es que, ¿verdad?, podemos entender que una sola palabra de Dios puede cambiar las cosas. Porque no es lo mismo, ¿verdad?, cuando nosotros estamos enfrentando una situación y viene alguien y te da una palabra que te da esa luz. Amén. Y te muestra de que hay una salida, de que tal vez nos estamos ahogando, ¿verdad?, como le pasó a Pedro. En medio del mar nos estamos ahogando y el Señor tiene su mano extendida, está la palabra con su mano extendida para podernos ayudar a salir de ese momento tan difícil. Y hoy te queremos decir, hay una palabra, Dios te dio una palabra. Amén. Yo estoy segura de que hay una promesa donde a ti se hace rema tu vida y hoy queremos que la traigas a tu memoria, que la recuerdes y que no pienses de que Dios se ha olvidado de esa palabra. Tal vez para nosotros parezca difícil, pero el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que lo que tenemos que mantenernos es en fe, creyendo. Amén. Que el que promete no es hombre para mentir. Dios es fiel y lo que Él promete, Él lo cumple. Amén. Y me quiero agarrar de ahí porque fíjate que dijiste que era un manual de instrucciones, ¿verdad? Pero es para todo el que lo agarra. Eso es así. Porque si tú no coges el manual de instrucciones y no lo lees, tú no vas a poder seguir las direcciones o la instrucción, debo decir, que dice ese manual de instrucciones. Tú tienes que agarrarlo y tienes que leerlo, porque puede estar ahí. Pero si tú no lo abres y no lo lees, no pasa nada. No vas a enterarte de cómo es que se montaba la mesa o la silla. Hasta la mesa como que nunca sirvió. Claro. Que no supiste montarla. Claro, y no abriste las instrucciones, no leíste las instrucciones. Pues es bien importante que sepamos que sí, nosotros tenemos acceso a la Biblia, que tenemos acceso a este manual, pero es necesario que la leamos para que podamos entender qué es lo que el Señor nos quiere mostrar, porque si no, no la vamos a saber. Y como una vez yo dije, tenemos que hablar por lo vivido, no por lo contado, porque hay veces que sí podemos escuchar la palabra, pero hay veces que tenemos que vivirla para poder entonces nosotros ayudar a otros. Y mira, me encanta este versículo que dice, está en Ezequiel 12:28, lo voy a leer en las dos versiones, en Reina Valera y en lenguaje actual. En Reina Valera dice, diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice el Señor Jehová. Y el lenguaje actual dice, yo soy el Dios de Israel y no tardaré en cumplir mi palabra. Me encanta, no tardaré en cumplir mi palabra. También andan diciendo que tú anuncias algo que tardará mucho en suceder, como por ahí dicen que va a tardar en suceder. Por eso, ve y diles de mi parte que ya no tardan en cumplirse mis palabras. Aleluya. Lo que yo digo lo cumplo. Yo soy el Dios de Israel y no tardaré en cumplir mi palabra. Amén y amén. Agárrate de esa palabra. Él dice, lo que digo lo cumplo. Si Él dijo que tu casa va a ser salva, lo va a hacer. Si Él dijo que Él te va a sanar, lo va a hacer. Si dijo que te va a poner una persona idónea a tu lado, lo va a hacer. Si dijo que te va a prosperar, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de Israel. Y dice, no tardaré en cumplir mi palabra. Amén. Pueden decir lo que digan por ahí, porque están viendo quizás lo que tú estás pasando, pero lo que dice el Señor es mayor. Y dice, y no tardaré en cumplir mi palabra. Olvídate de lo que esté pasando y dale a esta palabra, agárrala y hazla tuya, porque lo que Él dijo, mira, lo que digo, lo cumplo. Me encanta. Amén, amén. Mira, vamos a saludar aquí a Gloria Cortés, a Jocelyn. Amén. A Lilibet Ortiz y a Elizabeth Ramírez, que nos está viendo desde Missouri. Qué bueno. Muchos bienvenida. saludos a todos, a Cruzita, a Pastor Héctor, a Madeline,
A todos bienvenidos y gracias por conectarse con nosotros todos los lunes. Y qué poderoso, ¿verdad? Saber que esa palabra... ¿Hay petición de oración? Sí, saludos a Nexi, Dios te bendiga, mi amor. Pide oración por un amigo que está pasando por una situación familiar bien difícil. Qué bueno que te estás parando en la brecha por un amigo y eres de las que rompes el techo por tu amigo. Señor. Y así, Señor, te presentamos a Nexi, te presentamos este amigo, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, sabiendo, Dios, que no hay situación que sea difícil para ti. Señor, te pedimos, Dios mío, que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento sea abrigando, Señor, este amigo de Anexi. Te pedimos, Dios mío, que tú le des sabiduría, Padre, para que ellos puedan tomar las decisiones correctas en medio de esta situación. Te pedimos, Señor, que tú seas luz en medio de esta situación, Señor, para que ellos puedan encontrar la salida, Señor amado. Te pedimos, Dios, que tú te glorifiques de manera poderosa y que Anexi pueda testificar, Señor, que tú llegaste allí, Padre, donde está ese amigo, Señor, y que tú le diste la solución, Señor, porque sabemos, Dios, que tú eres el príncipe de paz y donde tú llegas, Señor, las cosas cambian. Te damos gracias, papá, por lo que ya tú estás haciendo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Un abrazo, Anexi, mi amor. Gracias por estar conectada. Eni, buenas noches. Dios te bendiga, mamá. Sí, declaramos la palabra y como estamos hablando hoy, será hecha. Amén. Mira, Hebreos 10:23, me gusta este versículo que dice, mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Y a mí me gusta este también de Romanos 4:21 que dice, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Abraham tenía una fe firme, una creencia de que Dios sabía, de que él sabía que toda la promesa que Dios le había dado se iba a cumplir. Eso es una fe que el Señor nos pide que nosotros tengamos, una fe inquebrantable. Amén. Que no importa el tiempo que tengamos que esperar, que la palabra se va a cumplir, como decía esa adoración. Y yo te digo, ¿verdad? Y hoy precisamente, que es el lunes donde se reunieron las iglesias a Guayama ahora, nosotros vemos el cumplimiento de una palabra. Nuestra pastora ha caminado por 17 años en una palabra de Guayama, tierra deseable. Y nosotros estamos viendo esa semilla germinar. Amén. Porque estamos viendo la unidad del pastorado en Guayama. Lo que nosotros entendemos que hay que insistir, que hay que persistir, como ella nos predicaba ayer, porque reconocemos que nosotros oramos y el tiempo de Dios es perfecto y que cuando Dios da una palabra, amén, ¿verdad? Como le dio la visión a nuestra pastora de que Dios la levantaba aquí en Guayama para no solamente transformar una congregación, sino para que fuera también de impacto a lo que es la tierra de Guayama. Y estamos creyendo por el cumplimiento de esa palabra y estamos creyendo por un avivamiento no solamente en Guayama, sino en todo Puerto Rico. Así que nosotros somos de los que tenemos que saber que la palabra de Dios está llena de palabras, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo y que no retorna atrás vacía hasta que haga lo que se envió a hacer. Y tenemos promesas en la palabra del Señor. Tiene el poder para crear, tiene el poder para cambiar, tiene el poder para resucitar. Porque fíjate que si Jesús no hubiese dicho Lázaro, sal fuera, yo estoy segura que cuando Cristo dio la palabra allí donde estaba Lázaro, solamente Lázaro no hubiese salido, se hubiesen salido todos los muertos, porque ese es el poder que tiene la palabra. Y a veces nosotros nos ponemos tímidos en atrevernos a declarar una palabra cuando la palabra nos enseña que nosotros tenemos que aprender a declarar la palabra porque escrito está. Por la palabra el Señor venció todas las cosas, porque a ti te podrán lanzar dardos, pero tú sabes cómo tú contraatacar, porque escrito está. Y tenemos la palabra llena de promesas, porque es un arma. La palabra de Dios es una espada que nosotros tenemos que saberla utilizar y poder utilizarla, porque hay una promesa para nosotros. Entonces, mira, yo en Isaías 55, 10 y 11 dice, así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios, esta palabra no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace, mira lo que hace, sino que hace lo que yo quiero, dice el Señor, y cumple la orden que yo le doy. Y si en Isaías dice que Él fue molido por nuestras rebeliones, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga nosotros hemos sido curados, no es que vamos, es que hemos sido curados, tenemos que apoderarnos de esa palabra y decir, hay una palabra
palabra de sanidad, hay una palabra de paz para mi vida, hay una palabra que me dice que yo he sido libre de todas mis rebeliones y que Él me ha hecho nueva. No podemos permitir que el enemigo siga trayendo palabras de mentira. Tenemos que tomar la palabra que es la verdad, que es la palabra que sale de la boca de Dios, y la tenemos, mire, al alcance, como ahorita decía la pastora. El manual lo podemos tener, pero tenemos que nosotros querer buscarlo, ¿verdad? Y utilizarlo. Sí, hay petición de oración. Amén. Sí. Dice Nick Guzmán, por mi salud y un estudio que me van a hacer para que todo salga bien. Sí. Ahora mismo tú mencionaste Isaías, Oramos, Isaías Enid. 53. Yo voy a enviarle esa palabra Sí, sobre tu vida, Nick Guzmán. Recíbelo, mi Y amor. vamos a declarar y decretar que por esta palabra todo va a salir bien Sí, y tú vas a estar Dios. sana. Sí, Dice Señor. Isaías 53, 4 al 5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sí, Señor. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Señor. Declaramos esta Amén. palabra Sí, sobre ti, Señor. Enis Guzmán. Sí, Señor. Declaramos y decretamos que por su llaga, por la llaga de Cristo, tú eres sanada, curada y restaurada. Y que estos estudios van a salir negativos a cualquier enfermedad. Señor, está Que sana. todo va a salir bien Sí, en el Señor. nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Le damos la gloria y la honra al Señor. Y le damos gracias anticipadas, Gracias, Enis Señor. Guzmán, por tu salud, Sí, en Señor. el nombre de Jesús. Amén, Enid. Amén. Luego nos escribes, ¿verdad? Y testifica, mi amor. Lo estamos creyendo Amén. que todo va a estar bien y que tú vas a poder testificar de que el Señor escucha y que Señor. Dios responde a la oración, porque el Señor está atento a tu oración. Te abrazo, mi amor. Dios te bendiga. Amén. El versículo que voy a leer ahora lo escuché por primera vez de la pastora Yali. Y es un versículo que yo lo sigo repitiendo en muchas de las oraciones porque es un versículo fuerte. Mira, dice en Hebreos 4:12, en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. O sea, en nuestra vida espiritual necesitamos la palabra de Dios, pero Amén. también en nuestra vida cotidiana necesitamos la palabra de Dios. Porque en muchas de las ocasiones cuando tenemos un pensamiento negativo, nosotros contrarrestamos todos esos pensamientos con la palabra de Dios. Y decimos, no, es que hay un escrito está para esto. Quizás viene ese pensamiento que dice, no, tú estás pasando por esto, te va mal. Dice, no, pero es que escrito está. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. amén. Y hay un escrito está para mi palabra. Quizás, no, mira, te llega la carta, te llega el bill y tú dices, oye, estoy sin trabajo. Pero es que hay un escrito suplirá está de todo que lo que Dios me necesita. va a Amén. proveer, de que es mi proveedor. Ay, Jehová Jireh. Y en muchas de las ocasiones cuando nuestro corazón nos engaña, Eso es. porque el corazón es engañoso, Claro. es la palabra, Claro. la que, y fíjate, la palabra la que dice que nos dé el discernimiento. Eso es así. Por eso debemos meditar en ella en todo tiempo, en la palabra del Señor. Y no es que vamos a estar, ¿verdad?, orando o postrados todo el tiempo arrodillados, pero el medita simplemente en de ella. nosotros Sí. estar pensándola, Claro que sí. estar meditando en ella, estar en acción de gratitud, eso es suficiente. Y nos va a ayudar a que nosotros discernamos en nuestros pensamientos. Amén. Mira qué poderoso. Y el espíritu de profecía es el espíritu de Jesús. Qué lindo. Cuando dice, en el principio era el verbo, Ujú. y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Es Cristo, Es todo Dios. Él, en todo Él se resume todo. Él es el espíritu de profecía, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la palabra es Jesús hablándonos. Eso es así. Esa espada de doble filo, eso es Él. Su espíritu hablando a través, ¿verdad? A través de las escrituras para que, como tú dijiste, pastora, discierna, nos limpia, nos restaura, nos renueva, nos sana y sobre todo nos salva. Mira qué poderoso es la palabra de Dios. Qué lindo. Y yo Lindo quiero hacerte Dios. una pregunta en esta noche, y si tu respuesta es no, te voy a invitar a que hagas algo. ¿En qué palabra estás caminando o en qué promesa estás creyendo? Si en el día de hoy tú no tienes una palabra, no hay un versículo en el que tú estés caminando, te invito a que buscas y te hagas dueño de una. La palabra dice, si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Ahí tenemos una promesa de salvación, no solamente para nosotros, sino para toda nuestra familia y para nuestras generaciones. Y el Señor nos dice, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Tenemos hermanos que supieron vivir tiempos
donde no tenían trabajo, pero nunca se acostaron sin comer. Vieron la mano de Dios, porque supieron creer en una palabra y caminar en esa palabra. Sí, Nosotros Señor. aquí en Guayama estamos creyendo en esa palabra de Malaquías, donde dice, ¿verdad?, que Guayama es tierra deseable. Y así nosotros seguimos caminando y creyendo y estamos viendo el cumplimiento de esa palabra. Y Jesús dijo en Marcos 9:23, si puedes creer, escucha, esto nos dice el Señor hoy, al que cree, todo, escucha, no es algunas cosas, Es todo todo. le es posible. Lo que nos quiere decir que la palabra de Dios nos ayuda en las batallas de la vida, nos va a dar guía, nos da la fortaleza, nos da la paz, nos da salud, porque son medicina para nuestro cuerpo. Y a veces estamos con unas dolamas, pero esas dolamas no es tanto físicas, son emocionales, son del alma, porque necesitamos una palabra que venga, que traspase nuestra alma, que traspase nuestro corazón y que vengan a hacer medicina a nuestros huesos. Porque fíjate que David decía, mientras callé, envejecían mis huesos. Es necesario que digamos, escrito está, que nos levantemos en la mañana y digamos, yo no estoy solo porque el Señor está conmigo, no tengo temor porque Él me dijo que no tema porque Él me ayuda, porque el Señor va conmigo y que no solamente que va conmigo, sino que también pelea mis batallas. Nosotros somos los hijos de Jehová, Dios de los Amén. ejércitos, y nuestra lucha no es con espada ni con ejército, sino con su espíritu. Así que tenemos que comernos el rollo, tenemos que llenarnos de la palabra del Señor y decir que Dios me dijo. Y si Dios me lo dijo, hay una palabra y yo lo creo. Y aunque todavía no lo veo, yo lo creo y así será. Amén. Mira lo que dice Génesis 28. Yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Aleluya. Te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré volver hasta esta tierra. Y quizás aún no estás viendo el cumplimiento de lo que Dios te ha prometido y quizás hasta te sientas solo. Pero fíjate que aquí te dice, no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Celi, Amén. no te va a Santo abandonar eres, hasta que amén. veas lo que Él te ha prometido, Yes, Pastora amén. Yali. Señor, amén. No te va a Amén. abandonar hasta que veas lo que Él Gracias, te ha Señor. prometido. Amén. Luz, Recíbelo. hasta que veas lo Amén, que Él te amén. ha prometido, Él estará contigo. José Ortiz, hasta que veas lo que Él te ha prometido, va a estar contigo. María Sanabria, hasta que veas lo que Él te ha prometido, va a estar contigo. Gloria, hasta que tú lo veas, Dios va a estar contigo, porque dice que te va a cuidar por donde quiera que vayas y te hará volver a esta tierra. Qué poderoso es saber que Él en todo momento, sí podemos estar pasando un proceso, sí podemos estarla pasando mal, pero si Él va conmigo como poderoso gigante delante de mí, ¿a qué he de temer? No tengo nada que temer porque Él va delante de mí y me hace promesa, me dice, no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Agárrate de esa palabra. Amén. Él siempre está y siempre estará, ¿verdad? Sí, Mira Señor. lo que dice Hebreo 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y este versículo nos quiere decir que estos personajes bíblicos murieron sin haber visto la realización de las promesas, pero el Señor las cumplió. Mira qué poderoso, confiando en que Dios cumpliría sus promesas aún aunque no las vieron. Ahora vemos el cumplimiento de todas esas promesas. Así que si estás orando por un hijo, estás orando por algún familiar, para que tu Confía, familia sea descansa. salvo, confía y descansa. Sí, Señor. Que a veces, hasta después de la muerte, Sí. esas personas llegan a Cristo. Poderoso. Mira qué poderoso. Y por eso ahí se cumple también el verso que dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Amén. Vamos a seguir creyendo, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir orando, esperando y creyendo en el Dios que promete y que no miente. Y nosotros ahora mismo, ¿verdad? Sabemos que venimos domingo, venimos martes y le hablo al pueblo de Dios. Estamos embarazados de palabra. Aleluya. Tenemos la palabra en nuestro vientre, pero ya es tiempo de parir esa palabra. Es tiempo de que veamos cumplimiento. Comienza a accionar. Si Dios te hizo un llamado, comienza a caminar en ese llamado. Si Dios te da una palabra, créela, comienza a caminar. Si Dios te dijo que estás sano, comienza a verte sano. Comienza a caminar como lo que Dios ya te llamó, como lo que Dios ya dijo de ti. Y ya vamos a cerrar. Así que en esta noche
queremos recordarte que hay una palabra. Dios te ha dado una palabra. Sí, Señor. Y si todavía tú dices que Dios no te ha dado una palabra, quiero decirte que aquí hay miles de promesas para ti. Así que lo que tenemos que hacer es abrir la palabra, tomar una palabra y creerla y caminar en ella. Así que en esta noche te vamos a invitar a que si no has conocido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, hagas esta oración con nosotros. Y si en algún momento te has apartado, es tiempo de volver a casa, porque hay una palabra que Cristo viene. Así que en esta noche te vamos a invitar que hagas esta oración con nosotros. Vamos a orar. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y nunca lo borres de ahí. Y si hiciste esta oración, bienvenido a la mejor familia, a la familia de la fe. Amén. Sean todos bendecidos. Te esperamos el próximo lunes. Señor. Bendiciones. No te pierdas Efata el jueves. Y el sábado los jóvenes. Jóvenes, sí. Bendiciones. Bendiciones.